Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a este primer módulo del curso de capacitación, diseño de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales de curso. Este primer módulo corresponde al elemento 1, que se titula Diseñar cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. Y este elemento lo vamos a dividir en el módulo 1 y en el módulo 2 porque está bastante extenso. Esta primera parte, lo que queremos lograr en el capacitando son los siguientes objetivos. Primero, conocer las teorías de aprendizaje que guían a este curso de capacitación y de alguna manera proporcionar o que ustedes comprendan de una manera más detallada, fundamentada y profunda sobre cómo las personas adquieren los conocimientos, las habilidades y las actitudes, cómo las digieren y las pueden ellos después a sacar a través del aprendizaje significativo, ¿no? También que ustedes conozcan cuáles son los principios de la educación en adultos. De esta manera, pues para que ustedes comprender cuáles son sus necesidades, realizar ciertas estrategias educativas que al final sean bastante efectivas para el desarrollo de sus cursos. Y por último, explicar las técnicas tanto instruccionales como grupales que son necesarias para el diseño de cursos que se transmite a través de la carta descriptiva en este curso de capacitación. Ese es el temario que vamos a ver en el módulo 1 y 2. En el primer módulo vamos a ver los primeros 4 temas, que son las teorías del aprendizaje, el conductismo, cognitivismo, constructivismo y el humanismo. Vamos a ver los principios de la educación en adultos. Vamos a ver también cuáles son las técnicas instruccionales que necesita el educador, el facilitador, el instructor, el profesor, para poder dar correctamente un curso. También vamos a conocer cuáles son las técnicas grupales que nosotros debemos implementar en los 3 momentos de aplicación de un curso. Y eso es lo que vamos a ver en este primer módulo. En el segundo módulo vamos a ver lo que es la carta descriptiva, donde vamos a aplicar todo lo que vimos previamente en el diseño de nuestra carta descriptiva. Quiero comentarles que estos primeros temas, los primeros 4, son para su evidencia de conocimiento, son conocimientos que ustedes deben tener en el caso que quieran realizar la evaluación. Esto es lo que se les va a preguntar en su evaluación de conocimientos. Bueno, vamos con el primer tema, que son las teorías de aprendizaje. Como ya les mencioné en uno de los objetivos, es que ustedes conozcan las teorías de aprendizaje de las cuales utiliza este curso de capacitación para que ustedes tengan una comprensión más profunda sobre cómo las personas aprendemos, cómo adquirimos los conocimientos, las habilidades y las actitudes, ¿no? Eh, Primero quisiera yo hacer una pregunta para ustedes y que ustedes pudieran responderse. ¿Cuáles son las teorías de aprendizaje? ¿Qué son las teorías de aprendizaje? ¿Para qué nos sirven esas teorías de aprendizaje? ¿Por qué es importante que nosotros las conozcamos, ¿no? Muchos de nosotros, bueno, pues somos ingenieros, no sé, licenciados en otro ámbito que no sea de la educación y que muy difícilmente conocemos, pues, qué son las teorías de aprendizaje, ¿no? Y que la vida nos ha llevado a esto, a la impartición de cursos, al diseño de cursos y que necesariamente debemos saber para poder diseñar correctamente nuestro curso y que tenga pues ese aprendizaje que nosotros queremos, ¿no? Que logremos en el estudiante que el objetivo que tenemos planteado realmente se cumpla. Entonces, el diseñar un curso de capacitación tiene que ver mucho con cuáles son las teorías de aprendizaje que yo conozco y que sé aplicar para que de alguna manera al estudiante le sea más fácil poder adquirir el conocimiento. Las teorías del aprendizaje, como nos indica aquí,
son marcos conceptuales que nos van a explicar cómo las personas adquieren conocimientos, habilidades y actitudes a lo largo de su vida. Estas teorías de aprendizaje provienen de algunas ciencias sociales, como puede ser la psicología, la pedagogía, la neurociencia, la sociología y la filosofía, entre otras, que intentan explicar cómo el individuo obtiene el conocimiento, lo procesa, lo canaliza y a su vez lo vuelve a sacar para poder aplicarlo, ¿no? Entonces, también vienen algunos procesos cognitivos, emocionales, sociales, que influyen en gran medida al aprendizaje del alumno. Entonces, nosotros tenemos que saber estas teorías de aprendizaje para poder aplicarlas correctamente. Una de ellas es el conductismo. El conductismo nos dice que es una teoría del aprendizaje en la cual estudia el comportamiento repetitivo que puede ser observable y medible por los individuos. Y esto viene, estos conductas o estos comportamientos vienen a través de estímulos externos. Entonces nosotros debemos conocer qué tipo de estímulos externos nosotros podemos aplicar en nuestros alumnos para que el comportamiento sea lo que nosotros queremos lograr en el estudiante. Esta teoría de aprendizaje lo que sostiene es que estos estímulos y respuestas que nos pueden dar los estudiantes pueden ser modificados a través de ciertas técnicas de condicionamiento, ¿no? Hay diferentes estrategias educativas que nosotros podemos utilizar o tomar del conductismo para poder reforzar el conocimiento del estudiante y que nosotros podamos observar y medir y de alguna manera tomar para que el estudiante aprenda. Uno de ellos es el refuerzo positivo o negativo. Esto se logra cuando nosotros queremos que el estudiante acate una instrucción o haga algo que nosotros consideramos como bueno. Entonces, de esta manera, lo alentamos o reforzamos de manera positiva este estímulo. Por ejemplo, cuando el estudiante hizo algo muy bien, lo que podemos hacer es reforzar, alentándolo, motivándolo o de alguna manera felicitándolo por lo que hizo, ¿no? Caso contrario, cuando nosotros queremos pues eliminar o reducir algo que haya hecho el alumno de una manera desagradable, entonces lo que hacemos es decirle que eso no estuvo bien, que podría cambiarlo, que podría mejorar. En ese sentido, pues reforzamos de manera negativa eso que no queremos que el alumno lo siga realizando, ¿no? O lo que queremos que elimine. Algo que toma también el conductismo como una estrategia es el castigo, ¿no? Es algo que lo toma esta certificación y no tiene que ver como un castigo en sí, sino a lo mejor tiene que ver con si nosotros vemos que el alumno no alcanzó el conocimiento básico que nosotros queremos, porque estuvo hablando demasiado, porque no asistió, porque no cumplió con algo que nosotros era necesario para que siguiera aprendiendo. Entonces, un castigo podría ser a adicionar alguna tarea o poner algo adicional para reforzar ese conocimiento, ¿no? Y se conoce como castigo. O eliminar un tiempo de descanso que le estoy dando a todos los demás y a él ponerlo a hacer esa actividad o reforzarlo con él para que pueda alcanzar lo mínimo indispensable. Otro de las estrategias que propone el conductismo es el modelado. Y se trata de proporcionar pues que nosotros seamos ese ejemplo para el alumno de cómo queremos que el alumno sea y que de alguna manera imite en un sentido positivo nuestro comportamiento, ¿no? Y eso depende de cada área de expertise que ustedes tienen, ¿no? Por ejemplo, si estoy en el área de ciencias sociales y yo le pido a mi alumno
que al momento de que esté en una exposición o para su práctica profesional, para la vida real necesita vestirse de una manera pues más profesional, más formal. Entonces, una forma de modelado es que yo también asista de esa manera, de alguna manera ser un ejemplo de comportamiento para ese alumno. Quizás si yo estoy en un laboratorio y le enseño una técnica de aplicación, pues un modelado es que yo realmente utilice esa técnica de aplicación y que no por hacerlo a las prisas lo haga de una manera rápida o que acorte pasos, ¿no? Entonces el modelado es que nosotros como educadores o como facilitadores del conocimiento seamos ejemplo del comportamiento deseado que queremos en el estudiante. Otra de las estrategias que propone el conductismo es la práctica repetitiva. Con esta práctica repetida, lo que queremos es que el estudiante genere esa habilidad o ese conocimiento que queremos que alcance o que lo domine a través de la repetición. A lo mejor si estamos en una materia de ciencias básicas, donde se le dificulta mucho las actividades de algunas, no sé, ecuaciones, no hay más que la práctica repetida, ¿no? Estar haciendo ejercicios en la que de alguna manera yo esté haciendo una repetición frecuente y pues refuerce esa asociación a través de estímulos y respuestas. Y otra es el refuerzo intermitente, que tiene que ver mucho o en gran sentido con el refuerzo negativo y positivo, ¿no? El refuerzo intermitente consiste en recompensar un comportamiento deseado en el estudiante, pero solamente de vez en cuando, ¿no? De manera que no creamos en el estudiante ese sentido de que ya lo sabe todo, ya lo conoce todo y se acostumbre, ¿no? El refuerzo intermitente es ocasionalmente o de vez en cuando para que se mantenga una motivación en el estudiante, ¿no? Felicitarlo, elogiarlo, darle una respuesta positiva o mostrarle cuánto cambio ha tenido desde que inició el curso hasta que llevamos en el momento, de manera que podamos motivar y hacer en el estudiante pues ese refuerzo que nosotros queremos hacer. El cognitivismo, por su lado, es una teoría de aprendizaje que se centra en los procesos mentales. Si bien el conductismo es observable y medible acerca del comportamiento que tienen las personas, esto es más interno, el cognitivismo es más interno. Es un proceso mental que involucra cómo las personas van adquiriendo ciertos conocimientos, habilidades y la comprensión de esos conocimientos. Bueno, aquí lo que les comentaba, a diferencia del cognitismo, que es principalmente un comportamiento observable y es la modificación de ese comportamiento, el cognitivismo se centra en entender cómo las personas comprenden la información, la digieren y cómo la van a organizar para posteriormente tomar decisiones o resolver problemas, ¿no? Algunas estrategias o algunas formas de estos conceptos claves es el procesamiento de la información, que nosotros debemos conocer en nuestros estudiantes, porque no todos los participantes adquieren la información de la misma manera. Entonces, el procesamiento de la información se refiere a cómo los individuos perciben el conocimiento, lo van a almacenar, lo recuperan y lo utilizan para prácticas, para la experiencia, para lo que sea necesario. Algunas personas procesan la información a través de esquemas, algunos procesan la información a través de exposiciones, algunos procesan la información de una manera más sensorial, otros a través de la práctica, etcétera, ¿no? Entonces, el procesamiento de la información depende mucho de cada alumno y es importante que nosotros conozcamos para que las estrategias vayan enfocadas a ese tipo de alumnos. Otro de los puntos claves del cognitivismo es los esquemas cognitivos. Esto es estructuras mentales que el alumno va utilizando
para organizar su información de manera interna y que estos esquemas cognitivos van a ayudar a los individuos a interpretar esa información, ¿no? Entonces, los alumnos van a tener información previa que ellos ya recuperaron o que ya reforzaron o que ya lo tienen de manera permanente y lo procesaron de una manera. Entonces, el nuevo aprendizaje tenemos que ver de qué manera nosotros se los vamos a proporcionar a través de esto que llamamos esquemas cognitivos, que lo que buscamos es que ellos puedan almacenar en su mente, se quede ahí por mucho tiempo y que en el momento que sea necesario lo puedan sacar para poder adquirir nuevos conocimientos o aplicarlos. El aprendizaje significativo también es algo muy importante porque es cuando nosotros integramos nuevos conocimientos a unos conocimientos previos que ya tenemos, ¿no? Entonces, el aprendizaje significativo relaciona el conocimiento previo con el nuevo conocimiento y de esta manera podemos comprender, o es cuando nos cae, como decimos, nos cae el 20 de, era por esto, o la palabra de eureka, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendemos a relacionar el conocimiento nuevo que adquieren nuestros alumnos con el conocimiento que quizá ya tenían y de alguna manera se fusiona para que se refuerce ese conocimiento. Es el aprendizaje significativo. Nosotros como facilitadores debemos relacionar de alguna manera lo que nosotros les estamos enseñando con lo que ellos previamente ya conocen. La metacognición, que bueno, se refiere a la capacidad de reflexionar sobre los propios procesos cognitivos, es decir, cómo nosotros aprendemos y cómo interrelacionamos ese conocimiento. Y por último, la resolución de problemas. Hablando del cognitivismo, pues considera que el aprendizaje implica la adquisición de habilidades para resolver problemas. No siempre vamos a poder resolver un problema de la misma manera. Entonces, quizá hay diferentes formas de solucionar un problema. La habilidad del cognitivismo es cómo nosotros resolvemos ese problema de una manera más eficiente, de una manera más rápida, cómo utilizamos ciertos patrones para poder resolver cualquiera que sea de los problemas de la mejor manera posible y utilizando todos estos conocimientos que nosotros podamos enseñarles. Otra teoría del aprendizaje es el constructivismo, que bueno, que ya vimos que el conductismo tiene que ver con este comportamiento observable y medible, repetitivo, mejorar conductas. El cognitivismo es la forma en que nosotros vamos a digerir, captar la información, poder tenerla almacenada, poder procesarla y sacarla en el momento que sea necesario. Y el constructivismo habla acerca de la construcción del propio conocimiento y la comprensión del mundo que nos rodea, ¿no? A través de la experiencia. Como nosotros, todo lo que nos enseñaron, lo podemos construir nuestra base de conocimiento y podemos tener una interacción con el mundo a base de ese conocimiento previo que ya tenemos, ¿no? En este caso nos dice que en lugar de tener a nuestros estudiantes de una manera pasiva, que era la educación tradicional, en la que solamente ellos estaban escuchando lo que nosotros decíamos, el constructivismo dice, no, el papel del estudiante debe ser de una manera activa, donde ellos construyan su propio conocimiento. No quiere decir que ellos van a inventar, quiere decir que nosotros les vamos a dar los conocimientos y ellos a través de un rol activo van a hacer esa construcción y la van a internalizar. De esta manera, ellos van a hacer una reflexión interna de ese conocimiento y se va a quedar por mucho más tiempo. Esto habla de un sentido más práctico a través de la construcción activa. Que la construcción activa del conocimiento es que los estudiantes van a absorber toda la información necesaria para construir su propio conocimiento en el entorno que los rodea, puesto que nuestros estudiantes y los que vayan a capacitar no tienen un mismo
entorno, cada uno tiene sus propios entornos, sus propias experiencias, sus propios valores y su forma de ser. Entonces, el procesamiento de la información debe ser de una manera individual. Y el aprendizaje significativo, bueno, enfoca la importancia que tiene el relacionar la nueva información con el conocimiento previo y la experiencia personal que ya les comentaba cada estudiante puede tener. Es mucho más efectivo cuando nosotros damos el conocimiento a los estudiantes y ellos pueden internalizarla y aprender con esa conexión entre sus experiencias con el nuevo conocimiento que tenemos. Hay un aprendizaje social y colaborativo. En esta, el constructivismo reconoce que nosotros no somos seres individuales, sino somos seres sociales que debemos trabajar en equipo y que debemos formar pues estos equipos de trabajo en los que los estudiantes pueden beneficiarse de discutir ideas, de colaborar en proyectos, de participar en actividades grupales, ¿no? Entonces, lo que busca una de las estrategias o de los conceptos claves del constructivismo es que haya un aprendizaje social y colaborativo a través de estrategias en conjunto, que si bien es un poco complicado a veces con los estudiantes, pero cuando llegan a la vida laboral, les es muy complicado poder participar, trabajar en conjunto, aceptar nuevas ideas, etc. Y viene también la metacognición, que la metacognición, al igual que el cognitivismo, el constructivismo enfatiza la importancia de reflexionar sobre esos propios conocimientos que tenemos y de qué manera los nuevos conocimientos los vamos a tomar como estrategias de aprendizaje. Por último, bueno, la contextualización del aprendizaje, que la contextualización del aprendizaje es, nos dice que nosotros aprendemos de acuerdo al contexto que vamos teniendo, de nuestras experiencias personales, de la cultura en la que nos desarrollamos, de nuestras experiencias sociales, etc. Por lo que es importante que el aprendizaje que vayamos a dar a nuestros estudiantes sea contextualizado al entorno en el que nuestros alumnos se van desarrollando, ¿no? No todos viven una misma experiencia, no todos tienen un mismo contexto, entonces hay que contextualizar lo que nosotros queramos enseñarles a la cultura, a los grupos sociales, al entorno en el que el estudiante conocemos que se está desarrollando. Y el constructivismo, perdón, el humanismo. El humanismo es una filosofía y enfoque pedagógico que lo que busca es un desarrollo integral. ¿Cómo es un desarrollo integral? Bueno, nos dice, no basta solamente con que el alumno o el ser humano adquiera conocimientos y que adquiera conocimientos sin que esto sepa compartirlos. Nosotros debemos crear en el alumno ciertos valores, cierta ética, que sean responsables, que sean autónomos, que sean creativos y que sean capaces de alcanzar su máximo potencial. El humanismo lo que nos indica es que su base fundamental es la dignidad y el valor intrínseco en cada ser humano. En este sentido, el humanismo se centra, quiere que nos centremos en el estudiante, pero en un enfoque, como su nombre lo indica, humanista. Poner en el centro al estudiante, reconociendo que tiene cierta individualidad, que el estudiante tiene ciertos intereses, que esos intereses son los que los mueven para seguir conociendo, estudiando, adquiriendo conocimientos, etcétera, que tiene ciertos intereses, pero también tiene necesidades que nosotros debemos tomar en cuenta, que cada estudiante tiene capacidades únicas y que algunas están muy bien desarrolladas, pero otras les falta mucho por desarrollar. Entonces, debemos reforzar esas capacidades que aún le faltan por desarrollar y potencializar aquellas capacidades únicas que tiene el estudiante.
Les comentaba algo fundamental del humanismo es el desarrollo integral. El desarrollo integral tiene que ver con no solo adquirir conocimientos académicos, sino también habilidades sociales, de comunicación, emocionales, creativas y éticas, ¿no? Que muchas veces eso dejamos de lado y a veces se nos olvida y es por ello que en la vida profesional se tiene bastantes problemas porque no sabemos transmitir correctamente nuestras emociones, no somos seres sociales y sociales tiene que ver con el correcto comportamiento que podemos tener. No exploramos o no potencializamos toda nuestra creatividad y no actuamos de manera ética. El aprendizaje tiene también la autonomía y la responsabilidad. Autonomía y responsabilidad en el sentido del humanismo busca fomentar en el estudiante a que tome decisiones sobre su propio aprendizaje, establecer metas personales, asumirlas como responsabilidades y llevarlas a cabo, ¿no? Muchas veces el estudiante inicia un curso y no lo termina porque no tiene esa autonomía y la autonomía tiene que ver con esa toma de decisiones en la que sea el participante y el responsable de su propio aprendizaje. Entonces, nosotros como capacitadores tenemos que alentar al estudiante a que crea esa autonomía, a que alentarlo a que tome la decisión de iniciar un curso y lo termine, a que se establezca ciertas metas y que asuma la responsabilidad de sus decisiones. La apreciación de la diversidad. Este término de apreciación de la diversidad tiene que ver con la aceptación, el reconocimiento y el respeto de las diferentes culturas, de las diferentes lenguas, de las diferentes sociedades que tenemos en nuestro entorno, eh, los diferentes géneros y todo esto que nosotros puede ser un poco externo, pero que debemos aceptar para llevar a cabo un buen equilibrio, ¿no? De sociedad de entorno. Hasta aquí, bueno, ya vimos qué son las teorías de aprendizaje y las 4 teorías de aprendizaje. Viene el estándar de competencia, marca cuáles son los principios de los cuales debe regir nuestro curso de capacitación. Son principios de la educación para adultos. No viendo a adultos como unas personas que son mayores a nosotros, sino adultos tiene que ver desde estas personas que ya son capaces de tomar decisiones. Entonces, estos principios son 6 y lo que nos muestra nos ayudan a que nosotros diseñemos nuestros cursos de manera que podamos comprender en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar con este curso de capacitación. Son estos 6 principios de la educación en adultos. Uno de ellos es la recuperación de la experiencia, donde nosotros como instructores o facilitadores tenemos que utilizar ejemplos clarificadores, apoyándonos de conocimientos y experiencias anteriores en el adulto. Es decir, de alguna manera hacer el aprendizaje significativo, ¿no? De cómo nosotros podemos traer ejemplos de la vida pasada o de alguna manera experiencias que el alumno pueda tener para que ellos digan, ah, esto lo puedo aplicar. O por eso pasaba en esa experiencia que antes tenía y que ahora podemos decirle, esto pasó por esta manera. O traer ciertas ideas del pasado y apoyarnos de esas experiencias para adquirir nuevo conocimiento. La disposición de aprender, bueno, es estimular en el participante o en el estudiante a adquirir mejores prácticas por medio de la exposición de modelos de desempeño. Es decir, muchas veces los adultos, los alumnos, ya tienen ciertas experiencias de cómo funciona un proceso, un procedimiento o algo, ¿no? Pero muchas veces lo hacen de una manera incorrecta o bastante larga, ¿no? Entonces, hay que estimular en el participante a que realice mejores prácticas,
a veces mejores prácticas en cuanto al tiempo, mejores prácticas en cuanto a hacerlo de una manera más efectiva, más limpia, más acorde a lo que nosotros queremos enseñar. Otra es la necesidad de saber. En este caso, la necesidad de saber es apoyar a los estudiantes para que identifiquen en qué estado de conocimiento se encuentran y a cuál podrían acceder en ese curso de capacitación. En este caso, la necesidad de saber se hace a través del diagnóstico, es decir, con un diagnóstico yo creo en el estudiante esa necesidad de saber. A lo mejor de 10 reactivos que yo pongo en un diagnóstico, solamente sacaron 3 reactivos buenos y los 7 restantes están malos. Entonces, cuando yo realice esa retroalimentación del diagnóstico, puedo crear en el estudiante esa necesidad de saber, mira, sacaste 3 porque conoces esto, pero podrías llegar a conocer esto si tú tomas este curso. Entonces, de alguna manera es estimular o crear en el estudiante ese estado en el que se encuentra de conocimiento y hasta dónde podría llegar con el aprendizaje. Otro de ellos es el desaprendizaje. Aquí es cuando el instructor facilita los medios para que el participante examine sus hábitos, prejuicios y que abra su mente a nuevos enfoques. Aquí, por ejemplo, generalmente ya sabemos una forma en cómo realizar cierta actividad y creemos que es la única, la verdadera y la mejor. Pero por eso tomamos cursos de capacitación para poder saber qué nuevos medios, nuevas estrategias podemos hacer que mejoren nuestros hábitos, que cambien esos prejuicios y de alguna manera abrir nuestra mente para el desaprendizaje y nuevo aprendizaje de otros conocimientos. La aplicación práctica en la vida real, esto tiene que ver con el aprendizaje significativo, que lo veíamos en las teorías de aprendizaje, es cómo nosotros como instructores damos el nuevo conocimiento y lo hacemos partícipe en las experiencias que el estudiante tiene, ¿no? O cómo nosotros aplicamos ese nuevo conocimiento y les decimos en qué contexto de su vida lo pueden aplicar. Y la motivación para aprender, que tiene que ver con lo que vimos en el cognitismo y en el conductivismo, sobre el refuerzo y la motivación, ¿no? El instructor cuenta con un terreno fértil para poder impulsar en el participante con reforzamientos positivos, sin caer en falsedades ni sobrevaloraciones de las conductas del participante, pero de esta manera nosotros podemos reforzar de manera positiva o de manera intermitente cómo el estudiante puede alentarse para seguir estudiando. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, estos principios de la educación en adultos tienen que ver mucho con las teorías del aprendizaje, que si bien no las vamos a poner en la carta descriptiva, pero sí van intrínsecas dentro de todo este contexto para el diseño de curso. Quiero comentarles que si van teniendo alguna duda de cada uno de los temas que estamos viendo, pueden ponerlo en la sesión de preguntas y respuestas, que es un foro, o si no, pueden mandarme un mensajito o un correo electrónico. Como esta es una capacitación remota y no tenemos una conexión en tiempo real, es muy complicado conocer ciertas dudas que ustedes tengan. Entonces, si van teniendo dudas, por favor, háganmelo saber. Vamos a ver 2 tipos de técnicas, que esas sí tienen que incluirlas en su carta descriptiva, que la carta descriptiva vamos a ver más adelante, que es el diseño de ese curso. Hay 2 tipos de técnicas, las técnicas instruccionales, que tienen que ver con el facilitador o el instructor o ustedes como capacitadores, y las técnicas grupales, que esas son más que nada para los alumnos. El objetivo de las técnicas instruccionales y grupales son que ustedes las incorporen en su planeación
para que de esta manera sea más fácil el aprendizaje. Las técnicas instruccionales son métodos específicos y prácticas utilizadas por los facilitadores, por los educadores, para enseñar ciertos conceptos, habilidades y contenido a los estudiantes. Estas técnicas, como nos indica aquí, están diseñadas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar la comprensión y retención y aplicación del material por parte de los estudiantes. Cada técnica instruccional, vamos a ver 3 técnicas instruccionales, pero cada técnica instruccional depende mucho de lo que queramos nosotros enseñarles, del contenido que queramos mencionarles, del contexto en el que queramos hacer, del objetivo que queramos cubrir. Entonces, son 3 técnicas instruccionales: la expositiva, diálogo, discusión y la demostrativa. Claro que hay más técnicas instruccionales, pero este estándar de competencia nos pide solamente 3. ¿Qué es lo que debemos incorporar? Bueno, siempre se pide que al menos una vez se ponga cada una de estas técnicas durante todo mi diseño del curso. Obviamente habrá técnica expositiva cada vez que yo inicie un tema, pero a lo mejor diálogo, discusión o la demostrativa, generalmente la demostrativa, cuando estamos hablando de algunas actividades teóricas o temas teóricos, perdón, es muy complicado hacer una demostrativa, pero cuando llevamos a la práctica a ciertos conocimientos, ahí sí podemos hacer una práctica demostrativa. Entonces, por eso dice que las técnicas instruccionales son ciertas estrategias que dependen mucho del contexto o del tema que yo quiera resaltar. La técnica expositiva es una técnica que se utiliza cuando nosotros queremos exponer o comunicar en un solo sentido, es decir, de capacitador a capacitando o de maestro a alumno, cuáles son los conocimientos que queremos enseñar. Esta es cuando nosotros exponemos el tema, como lo que estoy haciendo en este momento, es una técnica expositiva. La técnica de diálogo-discusión es un intercambio libre y verbal de ciertos conocimientos, ideas, experiencias, opiniones que se da ahí sí entre un grupo de personas o entre estudiante y profesor, ¿no? Se utiliza pues para compartir ciertas ideas, para identificar si existen problemas de entendimiento, para encontrar ciertas soluciones, para participación, etcétera, ¿no? Algunos ejemplos de este diálogo-discusión pues son los debates, los foros, focus group, lluvia de ideas, que nos ayudan a nosotros a que el alumno no esté de una manera pues, pasiva, sino sea un ente activo que pueda participar y que el conocimiento y que las experiencias sean en conjunto. La otra técnica que nosotros debemos utilizar es una técnica demostrativa, que esta se debe observar al participante cómo está haciendo ciertas actividades que nosotros ya le enseñamos previamente a través de la técnica expositiva. De esta manera podemos observar en el participante cómo hace esa actividad, podemos corregir algunos errores, modificar algunas conductas, a lo mejor mejorar algunas técnicas, hacerlas, darles algunos puntos de vista, algunas estrategias, retroalimentar el proceso, etcétera. Generalmente esto es cuando pues, le pedimos al estudiante que haga a través de una actividad lo que ya nosotros le expusimos, ¿no? Puede ser una práctica de laboratorio, alguna actividad como un resumen, una dinámica, a lo mejor puede hacer un esquema, unas ecuaciones. Esta práctica demostrativa es cuando nosotros dejamos que el estudiante realice una práctica de lo aprendido. Las técnicas grupales, por su parte, son las que realizan, en este caso, los estudiantes de manera activa. En estas técnicas se utilizan para promover la colaboración e intercambio de ideas, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades sociales
y además facilitan el aprendizaje y la comprensión del contenido. Este tipo de técnicas grupales, hay muchísimas técnicas grupales, pero el estándar de competencia solamente nos pide que realicemos 3, cuando menos. Podemos agregar más, pero nos pide que hagamos 3. Una de ellas es una actividad rompehielo. Esta la hacemos al inicio de nuestro curso y es como una actividad para crear confianza en el estudiante, para romper la tensión, para que los estudiantes se sientan cómodos. Y bueno, algunos ejemplos pues son dinámicas de presentación, dinámica que se llama verdad o mentira, nombre y gesto, mapa humano, preguntas de velocidad. Son estas actividades que ayudan a nuestros estudiantes a conocerse entre sí y a romper esa tensión. Esta técnica rompehielo se hace al inicio, generalmente se hace como una dinámica de presentación para que todos nos conozcamos. La actividad técnica grupal energizante, en esta es para que cuando nosotros vemos en el estudiante pues cierto cansancio, cierta, pues que estén aburridos, que estén un poco apáticos, nosotros podemos utilizar esta técnica energizante. A lo mejor podemos hacer una técnica de movimiento, dinámicas de conocimiento, juego de roles, competencias amistosas. Pueden ser tanto del tema que estamos dando o pueden ser muy independientes. Esta técnica energizante lo que busca es que el estudiante se active nuevamente, ¿no? Para continuar con nuestra actividad. Y una técnica grupal de cierre. Esta técnica grupal de cierre es la que se utiliza para terminar con nuestra sesión, pero de alguna manera reflexionar acerca de lo aprendido y de alguna manera concluirlo. Puede ser un resumen global, es decir, que todos demos un resumen de lo que hemos aprendido en esa sesión, que hagamos, el profesor haga preguntas esenciales que queremos que se quede ese conocimiento y que los estudiantes nos vayan respondiendo, que nosotros retroalimentemos. Podemos hacer una lluvia de ideas, un metaplan, un dibujo conceptual o bitácoras de aprendizaje. Las bitácoras de aprendizaje también son bastante importantes e interesantes, en las que pongo qué aprendí, cómo lo aprendí, cómo me sentí y cómo puedo aplicarlo, ¿no? De esta manera hacemos como un reconocimiento, un recordatorio de qué aprendí, cómo lo puedo aplicar en mi vida real o en mi vida laboral, cómo me sentí con este nuevo conocimiento, de alguna manera reforzamos, ¿no? Esos son algunos ejemplos de actividades grupales, tanto rompehielo, energizante y de cierre. Generalmente la técnica rompehielo, como les comentaba, se utiliza al inicio, la energizante se utiliza en medio de la sesión para activar nuevamente al grupo y la de cierre, pues obviamente se hace al final. Bueno, pues gracias por concluir este módulo número 1. Les invito, por favor, a que realicen la evaluación diagnóstica, que es la única actividad para esta primera semana. Y nos vemos la siguiente semana con la carta descriptiva, que esa sí ya va a ser práctica. Gracias y un excelente día.